dirigimos buenos deseos hacia otros, aumenta la actividad en regiones del cerebro implicadas en la empatía y el bienestar, como la corteza prefrontal izquierda. Esta activación se asocia con mayor resiliencia, mejor regulación emocional y una percepción más luminosa de la vida. Y lo hermoso es que no hace falta ser científico, ni meditador experto, ni tener conocimientos técnicos. Cualquier persona puede practicarlo. Basta cerrar los ojos unos minutos, evocar un rostro y desearle lo mejor desde un lugar auténtico. Y lo curioso y profundamente revelador es que en ese gesto no solo enviamos algo bueno hacia otro ser humano, sino que también sanamos una parte de nosotros mismos. Porque cada pensamiento amoroso dirigido hacia afuera deja una huella en nuestro interior. Es como si el alma hiciera eco de aquello que emite. Por eso, si me preguntáis cómo podemos aprender a amar, os diría que no esperéis a que llegue el momento perfecto. No esperéis a tener todas las respuestas, ni a que la vida esté completamente en orden. Empezad hoy, aquí, ahora, con una palabra amable, con un gesto de compasión, con una visualización sincera que despierte lo mejor que habita en vosotros. El amor se entrena, y cuanto más lo ejercitamos, más natural, más espontáneo y más profundo se vuelve, hasta que llega un día en que deja de ser algo que hacemos de vez en cuando y se convierte en algo que somos. Recuerdo una etapa de mi vida con una intensidad que aún hoy me sobrecoge. Eran los años en los que trabajaba en unidades de cuidados intensivos, un lugar donde la vida muchas veces parecía pender de un hilo, donde cada segundo tenía un peso inmenso y donde la ciencia y la humanidad se encontraban en cada decisión. Había un momento especialmente delicado, el traslado del paciente que acababa de sufrir un infarto hacia el hospital de referencia, donde había que practicar una angioplastia urgente para abrir la arteria que se había cerrado. Un instante cargado de tensión, casi suspendido en el aire. El paciente acababa de rozar la frontera entre la vida y la muerte, y los familiares esperaban fuera, con el alma encogida. Recuerdo que, de manera intuitiva, sin que ningún manual me lo indicara, tomé una decisión que transformó para siempre mi manera de ejercer la medicina: no dejar a los familiares fuera. En esos traslados utilizábamos un ascensor muy pequeño, diseñado exclusivamente para casos críticos, y cada vez que nos encontrábamos con los familiares padres, hijos, parejas, hermanos, con el rostro marcado por la angustia, yo les decía algo que aún hoy me emociona: vamos todos juntos en el ascensor. Sí, todos juntos. El paciente, el equipo médico y los seres que lo aman. Y en ese gesto sencillo, casi humilde, sucedía algo extraordinario. La vida se sostenía entre muchas manos. Descubrí que en los momentos de máxima vulnerabilidad, lo que realmente sana, además de la ciencia, además de la técnica, es la presencia. Y no cualquier presencia, la presencia del amor. No podéis imaginar la cantidad de veces en las que, al ver entrar a sus seres queridos, el paciente, aunque estuviera muy débil, con los ojos apenas entreabiertos, dibujaba una leve sonrisa o dejaba escapar una lágrima. Era como si algo dentro de él, algo muy profundo, reconociera que no estaba solo. Y ese simple reconocimiento despertara una fuerza dormida. Hoy sabemos que la presencia amorosa tiene efectos fisiológicos inmediatos.
El contacto visual con un ser querido reduce el cortisol, la hormona del estrés. Sentirse acompañado activa el sistema parasimpático, regula la frecuencia cardíaca, mejora la oxigenación y conduce al organismo a un estado de mayor estabilidad. Esa ternura de la que hablamos no es solo emoción, es neurobiología en acción. Y lo más hermoso es que no hace falta ser médico ni terapeuta para ofrecer ese bálsamo. Lo que sana es estar ahí sin huir, sin cerrar los ojos al dolor del otro. Mirar con ternura, tocar con cuidado, respirar juntos. Cuando abrimos ese ascensor literal o simbólico y dejamos entrar a quienes aman, estamos haciendo algo más que acompañar. Estamos recordándole al paciente que su vida importa, que existe un nosotros que le sostiene, que cree en su recuperación, y eso, creedme, cambia el pronóstico. El cuerpo puede agotarse cuando el alma siente que todo sentido se ha perdido. Pero cuando el alma se sabe amada, reconocida, acompañada, encuentra fuerzas donde parecía que ya no quedaba ninguna. Por eso os invito hoy no solo a ser técnicamente competentes en lo que hacéis, sino a ser radicalmente humanos. Porque muchas veces lo que más cura es la calidez de una presencia que no abandona. Volviendo a aquellos traslados en cuidados intensivos, hay una imagen que guardo con una nitidez conmovedora. El ascensor que usábamos era estrecho, casi claustrofóbico. Funcionaba solo con una llave especial. Un espacio diseñado para máquinas, no para brazos. Y sin embargo, cada vez que llegábamos allí, yo sentía que lo más crítico no era únicamente el cuerpo del paciente, sino su alma. Recuerdo que el celador me decía: «Doctor, no hay sitio para todos». Y yo respondía, con una sonrisa tranquila. Entonces nos apretamos un poco, pero vamos todos juntos. Porque en ese instante la logística no importaba. Importaba la vida. Y no me limitaba a permitir que los familiares subieran, los animaba a acercarse, a tocar, a abrazar. Le decía a la esposa: «Dale un abrazo». O al hijo: «Ven, entra tú también. Él te necesita más que nunca». Y lo hacía por pura intuición, porque algo en mí sabía que ese gesto era una dosis imprescindible de esa medicina que no se receta. La medicina del amor real. Estoy convencido, y lo sigo estando con toda mi alma, de que esos pequeños instantes compartidos en un ascensor cambiaban algo profundo, aliviaban el miedo del paciente, regulaban su respiración y ofrecían al sistema nervioso una isla de calma en medio de la tormenta. Y a veces, esa calma era el primer paso hacia la recuperación. Más tarde, al sumergirme en nuevas investigaciones científicas, confirmé aquello que había visto tantas veces en el hospital sin poder nombrarlo, y también leyendo un libro que os recomiendo con todo el corazón, Un respiro, encontré descrito con una claridad casi poética lo que yo había vivido tantas veces en silencio, como los actos de amor auténticos poseen un poder real, medible y profundo sobre el ser humano. No hablamos de buenas intenciones vagas, sino de gestos concretos que repercuten en la biología, en el estado anímico y en la capacidad de un organismo para recuperarse. Cuando el amor deja de ser solo una palabra y se convierte en acción, en proximidad, en contacto, en mirada, en presencia verdadera, entonces deja de ser un ideal etéreo
y se transforma en medicina viva, una medicina que entra por la piel, que atraviesa los miedos, que llega al corazón y lo recuerda de nuevo a su misión de latir. No recuerdo todas las cifras clínicas de aquellos traslados. No podría recitar de memoria los niveles de enzimas, las curvas del electro, ni los parámetros de perfusión, pero sí recuerdo las manos entrelazadas, las lágrimas silenciosas, las miradas llenas de fe y de un amor que sostenía más que cualquier máquina. Y sé, sin ninguna duda, que ese amor sanó tanto como el mejor tratamiento médico, porque ese amor trabajaba desde un lugar donde la técnica no puede llegar, el alma. Por eso os animo, sea cual sea el papel que desempeñéis médicos, madres, padres, hijos, amigos, líderes, ciudadanos, a crear más momentos como aquel ascensor, momentos en los que no dejamos fuera a quienes aman, momentos en los que hacemos espacio aunque parezca que no lo hay, momentos en los que la humanidad se convierte en un recurso terapéutico tan valioso como cualquier intervención. Porque en esta vida, al final, no recordamos exactamente lo que nos dijeron, sino cómo nos hicieron sentir. Y en ese cómo se esconde muchas veces el mayor impulso de sanación. Hay gestos que parecen simples. Un abrazo, una sonrisa, un susurro que dice: estoy aquí para cuidarte, todo va a salir bien. Y sin embargo, esos gestos tan cotidianos, tan humildes, tan profundamente humanos, son capaces de modificar procesos biológicos complejos. Recuerdo algo que leí hace años y que me dejó completamente asombrado. Cuando una persona que ha sufrido un infarto recibe afecto, contacto físico y palabras de consuelo, la zona de necrosis, el tejido cardíaco muerto, se reduce. Imaginad esto un momento. No fue una molécula nueva, no fue un avance tecnológico, fue el amor lo que redujo la muerte celular. Ese músculo cardíaco herido, sometido a un estrés extremo, comenzaba a sanar de manera más eficiente cuando estaba rodeado de calidez humana. No es una metáfora, es cardiología con alma. Y aún más impresionante es lo que ocurre tras el alta hospitalaria. Porque entonces empieza otra batalla silenciosa, la recuperación emocional. Y es ahí donde el entorno marca la diferencia. Si esa persona vuelve a un hogar donde hay cariño, compañía, alguien que le espera con un plato caliente, con una conversación tranquila, con una caricia que sostiene, la recuperación suele ser más rápida, más estable y más profunda. Pero si vuelve a la soledad, a una casa vacía, a un silencio que duele, a una ausencia que pesa, el pronóstico cambia drásticamente. La estadística es contundente. La probabilidad de sufrir una recaída se multiplica hasta 6 veces. 6 veces simplemente porque el corazón, además de sangre, necesita presencia amorosa. Y esto no se limita a las relaciones humanas. Incluso una mascota puede marcar la diferencia. Un perro, un gato, un ser que reciba y devuelva afecto, su compañía silenciosa, su fidelidad, su capacidad de estar sin pedir nada a cambio, reduce la presión arterial, disminuye el estrés y prolonga la vida. Porque el amor venga de una madre, de un hijo, de un amigo o de un animal activa en nosotros la biología del bienestar, esa red interna
de neurotransmisores, hormonas y señales que recuerdan al cuerpo que no está solo. Por eso, cuando alguien me dice que el amor no tiene cabida en la medicina, yo le miro con ternura y le digo: entonces, explícale tú al corazón por qué late mejor cuando está rodeado de afecto. Porque no cabe duda, esas arterias coronarias sienten ese músculo cardíaco al que tanto exigimos, al que a veces castigamos con estrés, con prisas, con desconexión. También es sensible al amor. No olvidemos nunca que la verdadera recuperación no ocurre únicamente en la habitación del hospital, ni en el quirófano, ni en la pastilla. La verdadera recuperación ocurre en el alma que se sabe sostenida. Y eso es una maravilla y también una enorme responsabilidad. En los últimos años, la ciencia ha confirmado algo que los sabios ya intuían desde hace siglos. El estado emocional tiene un impacto directo y profundo en la fisiología del cuerpo humano. Y uno de los ejemplos más impresionantes lo encontramos en el sistema cardiovascular. Sabemos, y muchos lo habéis vivido de cerca, que cuando una persona entra en un estado de estrés agudo o crónico, su organismo entero se altera. No solo a nivel psicológico, sino especialmente a nivel físico. El cuerpo interpreta el estrés como una amenaza real. Activa el eje del estrés: hipotálamo, pituitaria, glándulas suprarrenales. Y ese sistema libera grandes cantidades de cortisol y adrenalina, hormonas diseñadas para la supervivencia inmediata. Pero mientras el cuerpo se prepara para luchar o huir, otras funciones esenciales quedan desprotegidas. La sangre se espesa, aumentando la concentración de fibrinógeno, una proteína que favorece la coagulación. Tiene sentido evolutivo si imaginamos que estamos en medio de un ataque físico. Pero si la amenaza es emocional, el cuerpo responde igual, aunque no haya herida. Y entonces los coágulos se vuelven innecesarios, peligrosos, capaces de bloquear arterias y provocar un infarto cerebral o cardíaco. El estrés también provoca espasmos coronarios. La arteria se contrae bruscamente, como si se cerrara de golpe, incluso sin un coágulo. Ese cierre súbito reduce el oxígeno y puede desencadenar un infarto. Y la pregunta es inevitable: ¿qué puede revertir este proceso? ¿El amor? Sí, el amor, la cercanía, la ternura y, a nivel biológico, la oxitocina. La oxitocina es esa hormona extraordinaria que se libera cuando abrazamos, cuando confiamos, cuando alguien nos escucha de verdad. La oxitocina bloquea el eje del estrés, regula el cortisol y, como consecuencia, la sangre se vuelve más fluida. Las arterias se relajan y el corazón recupera su ritmo natural. Es impresionante y profundamente esperanzador, porque nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros existe una medicina tan poderosa como humilde: la capacidad de amar. Porque todo esto significa que no estamos condenados a enfermarnos por el estrés, que no somos víctimas indefensas de un destino biológico implacable. Significa que podemos actuar, que tenemos en nuestras manos, en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras relaciones, un recurso terapéutico tan poderoso como cualquier medicina: el amor genuino. No hablo de sentimentalismos huecos ni de emociones superficiales. Hablo de un amor consciente, lúcido,
activo, que se expresa en los detalles más corrientes de la vida, en cómo miramos a alguien que tiene miedo, en cómo respondemos a una persona que está tensa, en cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando fallamos, cuando tropezamos, cuando la vida nos exige más de lo que creemos poder dar. Porque el amor bien entendido no es debilidad, es fortaleza que sana, que ordena, que reconcilia. Es una energía serena que recuerda al cuerpo que no está solo en la batalla. Así que, si alguna vez dudáis del valor de una sonrisa, de un abrazo o de una palabra amable, recordad esto. Puede que ese gesto sea la diferencia entre que un corazón se cierre o se abra, entre que la sangre se bloquee o fluya, entre que la vida se apague o siga latiendo con esperanza. Un gesto puede parecer pequeño desde fuera, pero por dentro puede desatar una revolución. Uno de los fenómenos más fascinantes que he visto en mi práctica médica y que la ciencia confirma con rigurosidad es lo que ocurre cuando sentimos cariño genuino, cuando recibimos afecto verdadero, cuando alguien nos sostiene emocionalmente. El cuerpo responde. Y lo hace de una forma tan hermosa que parece simbólica. Y sin embargo es absoluta fisiología. La arteria se dilata. Literalmente, la arteria coronaria, esa que alimenta al corazón, se abre, permite un mayor flujo sanguíneo, oxigena mejor, estabiliza. El bienestar emocional se convierte en bienestar cardiovascular. No es magia, es ciencia. Y aún así, curiosamente, este fenómeno tan real no puede pesarse ni medirse con facilidad. Y eso me lleva a recordar una frase extraordinaria de Alexis Carrel, gran cirujano francés, Premio Nobel de Medicina en 1912, pionero en técnicas vasculares que permitieron los trasplantes modernos. Él decía: las realidades que no se pueden pesar ni medir son más importantes que las que sí se pueden. Y tenía razón. El amor, la compasión, la ternura no se pueden meter en un tubo de ensayo. No hay una balanza para medir la calidez de un abrazo, ni una escala que cuantifique la profundidad de una mirada. Pero cuando los sentimos, transforman todo. Transforman el cuerpo. Transforman la mente. Transforman incluso el destino de una vida, porque cuando una persona se siente vista y querida, algo dentro de ella se expande. Igual que esa arteria que se abre, el alma también parece decir: aquí puedo respirar, aquí me puedo abrir, y quiero que reflexionemos juntos sobre una realidad cada vez más común, aunque muchas veces silenciada: la soledad no elegida, esa soledad que no nace del deseo de silencio, sino de una ausencia impuesta. La viven millones de personas, especialmente mayores, pero también jóvenes que, aun rodeados de gente, no se sienten conectados con nadie. Esta soledad es una de las grandes enfermedades de nuestra época, y lo es porque no afecta solo al ánimo, afecta a la fisiología. Sabemos que quienes viven en soledad crónica tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas e incluso de morir de forma prematura. La Universidad Brigham Young demostró que la soledad crónica puede ser tan nociva para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. 15. Ese dato debería estremecernos. Porque no hablamos de un estado pasajero,
sino de una pandemia emocional silenciosa que no se cura con fármacos, sino con presencia, con escucha, con cariño, volviendo a Carrel, lo verdaderamente esencial en esta vida, lo que sostiene la salud, la alegría, la motivación, las ganas de vivir no siempre es visible, ni medible, ni explicable, pero se siente y cuando se siente cura. Por eso os invito a cuidar lo invisible, a regalarlo con generosidad, a abrazar más, a mirar más a los ojos, a hacer sentir a alguien que no está solo, que alguien cree en él, que aún hay razones para abrir el corazón. Porque, como dije antes, el amor no se mide, pero se nota. Y cuando se nota, la vida empieza a sanar. A veces me preguntan, Mario, ¿qué podemos hacer para mantener alto el nivel de oxitocina? ¿Cómo podemos estimular esa hormona del amor, del vínculo, del bienestar, sobre todo cuando nos sentimos solos? Y la respuesta no está tanto en lo que yo pueda decirle a quien sufre, sino en lo que podríamos decirle a todos los que están a su alrededor, porque la soledad, amigos, no siempre es estar físicamente solo. A veces la verdadera soledad es estar rodeado de gente y no sentirse visto por nadie. Hay personas con pareja, con familia, con trabajo, con entorno social, y aún así sienten un vacío profundo, una desconexión emocional que duele y que desgasta, porque no basta con la presencia física. Lo que alimenta de verdad es la presencia emocional. La mirada que dice te veo, el gesto que dice importas, la sonrisa que dice estás a salvo aquí. Y sí, esto importa. Importa mucho porque una sola sonrisa ha evitado suicidios. Y no lo digo como metáfora. Es un hecho que muchas personas han relatado después de vivir al borde del abismo. Personas que salieron a la calle con la intención de poner fin a su vida y que en el último momento alguien les sonrió, una mirada humana, un saludo, un buenos días cálido, y esa chispa de humanidad les devolvió el deseo de vivir. Por eso os digo, cuando veis a alguien solo, incluso si no lo parece, no escatiméis afecto. Cuando esa señora mayor entra en la tienda a comprar unas manzanas, cuando ese hombre camina con la cabeza baja, cuando ese joven parece perdido en su mundo interior, quizá están esperando desesperadamente una señal de que el mundo todavía vale la pena. Una señal que, sin saberlo, podéis ser vosotros y nosotros podemos ser esa señal. A veces creemos que los grandes cambios requieren esfuerzos descomunales, pero en realidad comienzan con gestos que están al alcance de todos. Un saludo pronunciado con respeto, un comentario amable que abre un pequeño claro en medio de un día oscuro. Una mirada sincera que reconoce al otro tal como es. Todo eso genera oxitocina. Y lo extraordinario es que no solo la genera en quien la recibe, sino también en quien la ofrece. Dar amor es, biológicamente, una forma de recibirlo. Y permitidme ahora dirigirme también a quienes están solos, a quienes viven sin compañía humana ni animal. Incluso ahí, aun cuando no haya nadie físicamente cerca, existen maneras de activar la oxitocina.
de recordarle al cuerpo que está sostenido desde dentro. Una manera es cuidarse a uno mismo con ternura, con ese lenguaje interior que nos solemos negar cuando más lo necesitamos. Hablarse bien, permitirse pequeños placeres. Otra forma es dejarse conmover por la música, por imágenes de naturaleza, por escenas de belleza que despierten algo en nosotros. Respirar conscientemente con la mano en el corazón. Meditar en la gratitud, aunque cueste encontrar motivos. Iniciar pequeños contactos sociales. Una palabra al panadero, al farmacéutico, al vecino, porque esos microencuentros pueden reabrir canales de conexión que creíamos perdidos. Todos, absolutamente todos, tenemos el poder de generar oxitocina en otro ser humano. Todos podemos provocar en alguien esa experiencia de no estoy solo. Y ese poder, ahora, más que nunca, es indispensable para la salud emocional del mundo. Por eso, la próxima vez que salgáis a la calle, al trabajo o al supermercado, regalad lo invisible. Una sonrisa, una pausa, una palabra que abrace desde dentro, porque quizá nunca sepáis lo que salvasteis con ese gesto, pero el corazón de alguien lo recordará toda la vida. Cuando hablamos de soledad, no hablamos únicamente de una experiencia individual. Hablamos de un fenómeno colectivo que se extiende como una sombra silenciosa por todas las edades y todos los contextos. Por eso, lo que propongo no es una solución aislada ni introspectiva, ni la típica frase de sé fuerte, sal adelante. No, la soledad no se resuelve con fuerza de voluntad. La soledad se cura con vínculos, con tejido humano, con presencia compartida. Todos, sin excepción, tenemos un papel en esta transformación pendiente y fijaos hasta qué punto esto es relevante. En algunos países considerados avanzados, modernos, tecnológicamente punteros, ha sido necesario crear algo impensable hace apenas unos años: ministerios de la soledad. Instituciones enteras dedicadas a diseñar políticas públicas para reducir la soledad crónica. Esto debería estremecernos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que vivamos tan conectados digitalmente y tan desconectados humanamente? El problema es real. Muchas personas mayores se sienten profundamente solas. Muchas personas, jóvenes también, y no porque no tengan contactos en redes sociales, sino porque no sienten que nadie las vea de verdad. Nadie que las escuche, que las valore, que se preocupe por ellas desde un lugar auténtico. Si sabemos esto, si sabemos que la soledad enferma, que hiere, que mata lentamente, por favor, no añadamos más dolor al dolor del mundo. No respondamos con indiferencia ni con prisas que atropellan. No ignoremos el rostro del que sufre simplemente porque no lo conocemos. Al contrario, regalemos una sonrisa, una mirada que acoja, una palabra que abrace. No sabemos qué batalla está librando esa persona, ni el impacto inmenso que puede tener un gesto tan pequeño. Puede que esa sonrisa evite una recaída. Puede que esa palabra salve una vida. Puede que ese buenos días sea lo único cálido que alguien escuche en toda la semana. Queremos pasar por esta vida sin dejar esa huella. Como decía un sabio, donde no puedas amar, no te detengas. Pero donde puedas amar, no dudes ni un instante. Porque cada persona que se cruza en nuestro camino libra una batalla que nosotros no vemos.
Y si podemos aliviarla, aunque sea un poco, hagámoslo. Hagámoslo con todo el corazón. Por todo esto, tratémonos con afecto, sin excusas, sin esperar un momento especial, sin exigir que el otro se lo merezca, simplemente porque no sabemos lo que está viviendo. Y permitidme compartir una historia que me estremeció cuando la leí por primera vez y que jamás he podido olvidar. Fue publicada en Estados Unidos. Un hombre, sumido en la desesperanza más profunda, había decidido quitarse la vida. Salió a la calle decidido, como si su alma hubiera quedado sin voz. Cruzó la avenida sin mirar el semáforo, sin importarle si estaba verde o rojo. No le importaba nada. En ese momento, una mujer que conducía tuvo que frenar bruscamente para no atropellarlo. Él la miró. Y en ese segundo fugaz, la vida podía haber estallado en gritos, insultos, indiferencia, pero no. Esa mujer, que no sabía nada de su tormenta interior, le sonrió. Una sonrisa, nada más. Una chispa de humanidad que decía sin palabras: te he visto. Y esa sonrisa tan inesperada, tan desarmante, tan profundamente humana, cambió algo dentro de él. No se suicidó, volvió a casa. Más tarde escribió una carta contando cómo un gesto tan sencillo cambió su destino y le devolvió, aunque fuera tímidamente, el deseo de vivir. ¿No os parece asombroso? Una vida que sigue, un corazón que vuelve a latir, una esperanza que renace. Todo por un gesto de bondad. Y entonces uno se pregunta, ¿cuántas vidas podemos tocar con un solo gesto? ¿Cuántas batallas invisibles podemos aliviar con una mirada, con una palabra, con un silencio lleno de presencia? Porque el amor es la gran alquimia del universo. Es la única fuerza capaz de transformar el miedo en confianza, la ira en paz, la tristeza en sentido. Y si sabemos que tantas personas están solas, algunas física, otras emocionalmente, si sabemos que una sonrisa puede salvar una vida, ¿qué estamos esperando para actuar? Hoy más que nunca, el mundo no necesita más velocidad, necesita más humanidad, necesita personas dispuestas a mirar, a escuchar, a sostener, no como héroes, sino como seres humanos despiertos que comprenden que la vida no se trata solo de avanzar, sino de acompañar. Por eso os invito de corazón a corazón a convertiros en alquimistas del amor, a sonreír más, a saludar con intención, a estar presentes incluso cuando nadie parece darse cuenta, porque en el fondo siempre hay alguien que lo necesita. Y quizá, sin saberlo, salvéis una vida. Gracias. ¿Y sabéis algo más? No sabemos quién está solo. No lo sabemos. No podemos adivinarlo observando únicamente el exterior. Una persona puede estar rodeada de familia, de compañeros, de conversaciones superficiales, y aún así sentirse completamente abandonada en su mundo interior. La soledad verdadera no siempre lanza un grito. A veces se disfraza de normalidad, de rutina, incluso de éxito. Por eso es tan importante recordar que cualquier gesto de bondad puede tener una fuerza muchísimo mayor de la que imaginamos. Puede parecer pequeño, insignificante, casi irrelevante, pero para quien lo recibe puede ser una inmensidad de luz en medio de la oscuridad. Una sonrisa sincera, una palabra amable, un
¿Cómo estás? Dicho con la mirada en los ojos, pueden cambiar el día y en ocasiones la vida de alguien, porque todos, en algún momento, somos ese alguien. Y claro, ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos días de bajón, momentos de cansancio, de impaciencia, de nudos emocionales que nos impiden mostrar lo mejor que llevamos dentro. Yo mismo, y os hablo con toda la sinceridad del mundo, tengo muchos momentos en los que no respondo como me gustaría, en los que no soy la mejor versión de Mario. Y si tú también los tienes, enhorabuena. Eso significa que eres humano. Lo importante no es no caer. Lo importante es levantarse con conciencia y seguir intentando, día tras día, regalar algo bueno a alguien, aunque sea poco, aunque sea tarde, aunque tú mismo estés herido. Porque cuando decides ofrecer una sonrisa en medio de tu fragilidad, estás haciendo algo que va más allá de ti. Estás activando una cadena de humanidad que se propaga silenciosamente de corazón en corazón. Y esto no tiene que ser heroico, no tiene que ser épico. Puede ser tan simple como pasar por la habitación de un hospital y dedicar una mirada cálida, un gesto que acoge, una frase sencilla. Estoy contigo, cuenta conmigo, todo irá bien. Y aunque esas palabras no curen la enfermedad física, sí pueden curar la herida del alma. De eso hablamos, de un poder transformador que no se compra y que no aparece en los manuales técnicos, pero que puede cambiar destinos. El poder invisible de un gesto humano. Recuerdo una historia profundamente reveladora. Un catedrático brillante, admirado por su formación médica y respetado en su especialidad, comenzó a notar en las historias clínicas que un paciente había adquirido una mascota. Algunos residentes jóvenes se burlaban. ¿Qué tiene que ver eso con la salud del corazón? Los veía reírse entre ellos sin comprender que aquel hombre estaba percibiendo algo que la ciencia tardaría aún en formalizar, que el bienestar emocional influye poderosamente en la salud física. Mientras esos residentes se limitaban a observar cifras, niveles, hipertensión, colesterol, aquel catedrático veía al ser humano completo. Empezó a respaldar sus observaciones con estudios publicados en revistas médicas rigurosas. Estudios que mostraban cómo tener una mascota, un perro, un gato, incluso un ave podía reducir el cortisol, aumentar la serotonina, disminuir la presión arterial y, sobre todo, mitigar la devastadora sensación de soledad. Él había comprendido algo que muchos aún no ven, que el amor, la ternura y la compañía sincera no son lujos emocionales, sino necesidades biológicas profundas. Y poco a poco, esos residentes que se mofaban comenzaron a observar en silencio y a aprender. Descubrieron que hay algo en una caricia, en una mirada de afecto, en una presencia silenciosa pero amorosa, que puede sanar más hondamente que muchos medicamentos. Por eso te digo con total convicción, no pongamos en el mismo nivel lo superficial con lo esencial, porque el amor, la ternura, el abrazo sincero, el interés genuino por el otro, no forman parte de un adorno emocional, son el suelo fértil donde crece nuestra salud, nuestra esperanza, nuestro propósito. La neurociencia lo confirma. Cuando nos sentimos amados, nuestro cerebro
libera oxitocina, la hormona del vínculo, que reduce el estrés y fortalece nuestro sistema inmunológico. Y cuando damos amor, cuando nos abrimos de verdad, se activan nuestros centros de recompensa como si hubiéramos logrado una gran victoria. No es metáfora, es biología. Si de verdad queremos transformar nuestra vida, si queremos construir organizaciones más humanas y sociedades más sanas, debemos restaurar el valor del amor, no como emoción pasajera, sino como actitud, como decisión consciente, como energía integradora que nos conecta con lo más noble de nosotros mismos y de los demás. Viktor Frankl lo dijo con una verdad que nace del sufrimiento más extremo. El amor es la meta última y más elevada a la que puede aspirar el ser humano. Y no lo decía como poeta, lo decía como psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración y descubrió que, incluso allí, el amor era la fuerza que mantenía viva la dignidad. Ahora bien, si todos sabemos, al menos intuitivamente, que el amor es vital, ¿por qué nos cuesta tanto expresarlo? ¿Por qué sentimos ese nudo en la garganta cuando queremos decir un simple «te quiero»? La razón principal no es el odio, es el miedo. El verdadero antagonista del amor siempre ha sido el miedo. El miedo a no ser comprendidos, el miedo a que nuestras palabras no tengan eco, el miedo a que ese te quiero quede suspendido en el aire sin respuesta. Y aún más profundo, el miedo a que, si esa persona responde con un yo también, estemos abriendo una puerta cuyo cierre futuro pueda desgarrarnos. Por eso, tantas personas, aun teniendo el corazón lleno de amor, lo callan, lo esconden, lo camuflan con ironía, con indiferencia, con trabajo excesivo, porque temen que expresar vulnerabilidad sea mostrar la parte más delicada de su alma. Pero, ¿qué nos dice la neurociencia? Nos dice que el cerebro está programado para la conexión. El sistema límbico se ilumina con gestos de cariño y aceptación. Y al mismo tiempo, la amígdala, esa centinela primitiva que detecta peligros, se activa cuando percibe que mostrar amor puede exponernos a un riesgo emocional. Ahí nace el conflicto. El impulso de amar chocando contra el temor de ser herido. Y, sin embargo, cuando nos atrevemos a elegir el amor por encima del miedo, algo extraordinario ocurre. El cerebro aprende, la amígdala se calma, la conexión se profundiza y el corazón se abre a su verdadera función: acompañar y ser acompañado en este viaje misterioso que llamamos vida. Y en ese tira y afloja emocional, en esa danza íntima entre el deseo de amar y el miedo a exponernos, muchas veces optamos por la parálisis. Nos callamos lo que sentimos. No abrazamos cuando lo deseamos con toda el alma. No nos dejamos ver. Creemos equivocadamente que así estamos protegidos, que el silencio y la contención nos darán seguridad. Pero ¿sabes qué ocurre realmente? Nos aislamos. Nos secamos por dentro, como un río que deja de fluir y termina convirtiéndose en un cauce vacío. He visto esta dificultad en líderes brillantes, en empresarios exitosos, en médicos extraordinarios, en padres dedicados, personas con enormes responsabilidades, con corazones llenos de amor, pero incapaces de expresarlo. Y no por falta de sentimiento, sino por miedo al juicio, al rechazo, a parecer débiles. Pero expresar amor no es debilidad, es valentía
en su forma más elevada, es madurez emocional, es reconocer que lo más fuerte del ser humano no está en su coraza, sino en su corazón. Sí, puede doler si no es correspondido, puede asustar si no sabemos qué vendrá después. Pero créeme, lo que verdaderamente hiere no es amar, es reprimir el amor. Lo que enferma no es decir te quiero y no recibir respuesta. Lo que enferma es pasar la vida deseando decirlo y no atreverse nunca. Porque el amor necesita ser expresado para florecer. El amor sin acción es como una semilla que nunca toca la tierra. Tiene el potencial, pero jamás se convierte en árbol. Así que hazte esta pregunta, profundamente, sin evasivas. ¿A quién no le has dicho te quiero por miedo? ¿Y qué cambiaría en tu vida si te atrevieras hoy? Aunque fuera con una mirada, con un gesto sencillo, con un silencio lleno de presencia, a dejar que ese amor hable por ti. Cuando entendí esto, algo dentro de mí cambió para siempre. Comprendí que el amor no se trata de recibir, se trata de ser. Amamos no porque alguien nos dé permiso, no porque haya garantías, no porque esperemos algo a cambio. Amamos porque decidimos vivir desde ese lugar. Porque comprendemos que el amor no es una transacción, es una expresión de nuestra esencia cuando por fin la dejamos salir. Recuerdo una metáfora que leí hace años y que se grabó en mí con una claridad luminosa. Decía, el árbol no se pregunta si quien respira su oxígeno lo merece, simplemente lo da. Tampoco evalúa si quien se resguarda bajo su sombra ha hecho algo para ganarse ese refugio, simplemente lo ofrece. Esa imagen me resultó extraordinaria. Nos recuerda que existe una forma de amar que no exige, que no reclama, que no pone condiciones. Un amor que brota desde la plenitud, no desde la necesidad. Cuando descubrimos de verdad que no estamos aquí para recibir amor, sino para ser amor, el miedo comienza a disolverse, porque ya no estamos a merced de las respuestas ajenas, porque el amor deja de depender de lo que los demás hagan o dejen de hacer, porque nace desde un manantial interior que no puede secarse mientras sigamos cultivándolo. Ahí es donde el amor se vuelve verdaderamente transformador, porque ese amor libre, incondicional, luminoso, no puede ser rechazado. ¿Quién puede resistirse a una presencia amorosa que no juzga, a una mirada que comprende sin invadir, a un corazón que se abre sin condiciones? Los estudios de Harvard sobre longevidad y bienestar lo confirman. La clave de una vida plena no son los logros, ni la fama, ni el dinero. Son las relaciones humanas auténticas, aquellas donde hay respeto, ternura y amor verdadero. Quizá por eso alguien me preguntó un día, ¿cuántos años llevas practicando este tipo de amor? Y yo respondí, no lo sé exactamente, pero cada día entreno, porque no siempre es fácil, porque todos llevamos heridas, decepciones, miedos que regresan, pero cada vez que decido amar sin esperar nada, cada vez que doy sin calcular, siento que algo dentro de mí se alinea con lo más profundo de mi ser. Y ese instante, aunque sea breve, lo transforma todo. Como dijo un sabio, amar es recordar lo que somos antes de que el miedo nos convenciera de lo contrario. Y sí, lo es. El amor es una energía profundamente transformadora.
No hablo solo de algo emocional, hablo de una fuerza real, tangible, que modifica la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Ahora bien, ¿qué tiene que ocurrir dentro de nosotros para comprenderlo de verdad? Para que un día digamos, por fin lo entiendo. No hay nada más grande que amar. No existe opción mejor para mí ni para el mundo. Yo creo sinceramente que el amor es el gran descubrimiento de la vida humana. Y rara vez ocurre en momentos ideales. Ocurre en el dolor, en la pérdida, en la fragilidad, cuando todo lo accesorio se cae y solo queda lo esencial. Descubrir el amor no es solo aprender a darlo, es permitirnos reconocerlo cuando nos es dado. Es como retirar un velo, ver lo que siempre estuvo allí pero no habíamos visto, como abrir una ventana y dejar entrar la luz, y en ese instante decir, estaba aquí, siempre estuvo aquí, y yo no lo veía. La neurobiología también lo confirma. Cuando nos sentimos amados de manera profunda y auténtica, nuestro sistema nervioso se relaja. El sistema parasimpático, el encargado de la recuperación y el descanso, se activa. Las defensas del cuerpo se fortalecen, la percepción se suaviza, la vida adquiere otro color. Por eso creo que uno empieza a comprender realmente el poder del amor cuando experimenta ser amado así, sin condiciones, sin máscaras, sin juicios. Cuando alguien nos mira con ternura, aunque estemos rotos. Cuando alguien se queda a nuestro lado, aunque no tengamos nada que ofrecer. Y entonces algo se enciende, como si esa experiencia devolviera un fragmento perdido de nuestra identidad. Y decimos, esto es lo que siempre había estado buscando. A veces pensamos que el amor es una meta lejana, un premio que hay que ganarse, una suerte reservada a unos pocos, pero no es así. El amor es una realidad que ya está presente. Lo que ocurre es que muchas veces estamos demasiado ocupados, distraídos o heridos como para reconocerlo, y cuando por fin lo hacemos, cuando ese clic interno sucede a veces en un instante silencioso, otras tras una larga travesía interior, entonces el miedo empieza a diluirse como una niebla que se retira al amanecer. La mente deja de resistirse, el corazón comienza a abrirse. Y allí, justamente en ese umbral, es donde ocurre la verdadera transformación. Porque comprender que amar es lo mejor que podemos hacer no es un acto intelectual, es una revelación vivida, un sí profundo que brota desde dentro cuando descubrimos, no con la cabeza, sino con el alma, que no hay nada más sabio, más curativo, ni más necesario que amar. Recuerdo que alguien me preguntó una vez, ¿de verdad se puede amar así? Se puede amar sin pedir nada a cambio. Se puede entregar cariño, ternura, presencia, sin exigir, sin castigar, sin manipular. Y mi respuesta fue sencilla. Sí. Sí se puede, pero no siempre es fácil, porque hemos sido educados muchas veces sin darnos cuenta, para relacionarnos desde la expectativa, desde el intercambio, desde la protección. Nos acostumbramos a medir el amor en términos de reciprocidad y olvidamos que el amor más grande es el que nace libre, no el que calcula. Pero cuando uno consigue amar de esa manera, aunque sea solo por un instante, por un gesto, por una mirada honesta, algo dentro se ilumina. Porque en ese momento no solo das amor, conectas con una frecuencia distinta, más profunda,
más elevada. Es como si tocaras un nivel de conciencia que siempre estuvo ahí, esperando a que te atrevieras a abrir la puerta. Una verdad olvidada que, al reencontrarla, te devuelve a ti mismo. Y entonces ocurre un cambio precioso. Ya no necesitas que el otro te devuelva el amor en la misma medida. Ya no amas para obtener, amas para expandirte. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia interior. Y eso te libera, te hace más tú, más auténtico, más pleno. Hay algo fascinante que la física cuántica ha revelado. Todo vibra. Las partículas, los átomos, la luz, el sonido, todo tiene una frecuencia. Y lo que los místicos de todas las tradiciones han intuido desde hace siglos, la ciencia comienza a confirmarlo. El amor tiene una vibración real, una frecuencia que armoniza, que ordena, que conecta. Por eso, cuando vives en esa frecuencia, aunque sea intermitente, aunque sea imperfecta, todo se transforma. Tu percepción se suaviza, tu cuerpo responde, tus relaciones se vuelven más humanas, tu mirada se vuelve más compasiva. Y lo más hermoso de todo es que ese amor no es una utopía, no es un ideal romántico reservado para unos pocos.